Bueno, si les parece, arrancamos. Mi nombre es Nicolás Domínguez y hoy vamos a tener una presentación, un webinar, ¿sí? Así que bueno, vamos a compartir unas filminas, como para arrancar. Espero que la estén viendo bien. Bueno, como les decía, bienvenidos al webinar del SIU, ¿sí? Mi nombre es Nicolás Domínguez. En esta oportunidad vamos a estar charlando sobre el mantenimiento de la base de datos del sistema SIU Mapuche. Les voy a contar un poquito cómo va a ser la modalidad de este webinar. La idea es que realice una breve explicación, como ya adelantó por ahí Bernardo, la idea va a ser que dure 30 minutos, 40 minutos, y luego dejar espacio para preguntas, ¿sí? Después vamos a ver la modalidad de preguntas, pero estas van a ser por medio del chat. En caso de no poder responder todas, vamos a buscar un mecanismo para que todos puedan tener su respuesta, ¿sí? Por un tema de tiempos, muchas veces quedan algunas consultas pendientes. Para ser más ordenados, como ya les pedí, vamos a pedirles que silencien los micrófonos y apaguen las cámaras, ya que esta charla va a ser grabada y va a ser subida al canal de YouTube del SIU. Bueno, bajo las circunstancias que nos toca vivir a todos, yo también estoy desde mi casa, seguramente igual a todos ustedes. Si bien está todo más o menos controlado, por ahí se escucha algo de fondo, o ven pasar a alguien, no se asusten. Espero que no pase, pero si pasa, no viralicen el video. Bueno, ¿arrancamos? Bien, la idea es tocar estos tres grupos de temas, ¿sí? Por un lado, ver la estructura de la base de datos mapuche por arriba, ver cuándo esta estructura sufre cambios, y luego ver herramientas para que nos ayuden a mantener la base de datos de una forma ágil, ¿sí? Por eso vamos a tocar los temas como esquemas, tablas, llaves primary key, foreign key, índices, ¿sí? Vamos a ver algunas herramientas que se llaman Analyze, Vacuum, AutoVacuum, AutoAnalyze, Reindex, ¿sí? Y por ahí vamos a tocar algo de backups. Bien, como les contaba, vamos a arrancar con la estructura de base de datos de Mapuche. La base de datos de Mapuche está dividida en 4 esquemas, ¿sí? Un esquema que es Mapuche, que es el más conocido por todos ustedes, que es el exclusivo que usa el sistema. Todo lo que almacene Mapuche va a estar en ese esquema. Después hay otro esquema que es de Mapuche Auditoría, que también por ahí lo conocen, que lo que va a hacer es, justamente como le dice el nombre, llevar una auditoría del sistema. Todas las cosas que se van produciendo en el sistema van quedando grabadas ahí. Y también se usa para formar el reporte de novedades. Se toman datos de auditoría de este esquema para poder brindar el reporte de novedades. Después hay 2 esquemas más que no son tan conocidos por ustedes, pero sí son importantes. Uno es el esquema TOBA Mapuche, ¿sí? Que es el usado por el framework TOBA, el framework está desarrollado Mapuche. Y otro es el esquema TOBA Mapuche Logs, ¿sí? Que también es del framework TOBA. También van a tener el public, que ese nosotros no tenemos nada. Y pueden existir otros esquemas que son de backups cuando se van haciendo conversiones del sistema. Y si existen otros esquemas, seguramente son creados por ustedes o por su institución. Pero los 4 que usa el sistema son esos: Mapuche, Mapuche Auditoría, TOBA Mapuche y TOBA Mapuche Logs. Bien. Arrancando con el esquema Mapuche, que es el que menos vamos a profundizar porque ya todos lo conocen. Este esquema están todas las tablas del sistema, tiene cerca de 500 tablas, crece bastante. También está conformado por vistas, ¿sí? Hay funciones y hay secuencias. Las secuencias lo que son los autonuméricos para darle valor cuando se van insertando valores en algunas tablas. Como ya les dije, es de uso exclusivo de Mapuche, y si bien hay instituciones que crean tablas acá, no es una buena práctica, ¿sí? Nosotros siempre le decimos que lo creen en otro esquema. Los esquemas son agrupaciones de cosas, de tablas, por lo cual pueden crear un esquema ustedes y poner sus tablas en ese esquema y pueden trabajar como si estuvieran
igual que dentro del esquema mapuche. Pero por un tema de orden y de no producirse errores, les pedimos por favor que no pongan tablas propias dentro de este esquema. Después, como les comenté, está el esquema Toma Mapuche, ¿sí? Que es una copia del esquema mapuche, con la diferencia que cada tabla pasa a llamarse como logs, guión bajo, y el nombre de la tabla del esquema mapuche. Por ejemplo, la tabla de H01, que está en el esquema mapuche, en este esquema la van a encontrar como logs, guión bajo, de H01. Lo que se le hace es se le antepone la palabra logs, guión bajo. Por lo cual, por cada tabla que tenga dentro de mapuche, voy a tener una tabla en mapuche auditoría. Adentro de a cada tabla que hay en este esquema, se le agregan 5 campos, ¿sí? Se le agrega ID log, auditoría usuario, auditoría fecha, auditoría operación y auditoría ID solicitud, ¿sí? Más todos los campos propios de la tabla que tenga. Estos cinco campos lo que hace es justamente servirme para llevar una auditoría sobre lo que va pasando en la base de datos. El ID es un autonumérico que se va incrementando, este no tiene importancia por ahora. Auditoría usuario es quién produjo ese cambio, o sea, esto lo que va a hacer es, cada vez que se produce un cambio en una tabla del esquema mapuche, se va a disparar algo que se llama trigger, ¿sí? Y lo que va a hacer es grabar ese campo que se va a modificar en la tabla, en el esquema mapuche auditoría, en la tabla correspondiente. Eso, si se hace desde el sistema, ¿sí? Lo va a producir un usuario, ¿sí? Va a tener una fecha, va a tener una operación, que la operación puede ser alta, baja, modificación, ¿sí? Insert, delete, update, y va a tener un ID de solicitud. Estos campos de usuario y de solicitud son campos que solo se van a llenar si esta modificación se produjo desde el sistema mapuche, ¿sí? Nos han llegado varias consultas de que dicen, no tengo usuario y no tengo ID de solicitud. ¿Qué pasó? Bueno, lo que ha pasado es que ese cambio se produjo por otro lado, ya sea por la base de datos, ¿sí? Directamente sobre la base de datos, o alguna aplicación externa a Mapuche. Disculpen un segundito que escucho audio, sonido, no sé quién estará. Vernos si podés silenciar al que esté sin silenciar. No, está todo silenciado, tranqui. Bien, bueno, perfecto. Entonces no sé el ruido de dónde venía. Por ahí alguno me corrió por acá. Estos triggers que les dije que están sobre el esquema mapuche se pueden habilitar o deshabilitar de forma individual, ¿sí? Por lo cual, también se pueden encontrar que hay tablas que no se están logueando, ¿sí? Esto lo pueden chequear desde el propio sistema mapuche, yendo a administración, logs, ahí tienen un listado de todas las tablas y si tiene habilitado o deshabilitado el logueo de esas tablas. Por defecto sale que se loguean casi todas las tablas, menos algunas puntuales, ¿sí? Pero yo les recomiendo siempre revisar eso y ponerlo o configurarlo a la necesidad de su institución. Este esquema, como también les comenté, se usa para formar el reporte de novedades. Pero no se usan todas las tablas. En el reporte de novedades se usa un conjunto de tablas, ¿sí? Que ese conjunto de tablas la pueden ver desde acá, de configuración, reporte de novedades, datos a mostrar, ¿sí? Ahí te dicen todas las tablas que se usan en el reporte de novedades. Y esas tablas tienen que tener el log habilitado. Si esas tablas no tienen el log habilitado, el reporte de novedades no le va a andar correctamente, ¿sí? Por defecto salen habilitadas. Pero por eso les digo, tengan en cuenta chequear siempre la administración de los logs para asegurarse que se esté logueando lo que se debe loguear. Otro esquema que estábamos hablando es el esquema TOBA Mapuche, ¿sí? Que es el esquema del framework TOBA. Acá es donde se va a guardar todo lo referente a los usuarios, o sea, lo que nos importa es lo referente a los usuarios, se guardan muchas otras cosas, pero lo importante es lo que son claves del usuario, cuando un usuario se bloquea, los reintentos cuando se bloquea por reintentos fallidos, los permisos que tiene cada usuario, qué parte del sistema puede ver, los perfiles de datos, y también tiene una funcionalidad, si entran por el sistema, ahí administración de usuarios,
que es un reporte de auditoría. Es una interfaz que consume el esquema que mencionamos anteriormente y permite filtrar por campos, por fechas, y está muy bueno para poder ver qué pasó en el sistema. Este esquema se regenera, ¿sí?, en cada instalación o actualización. Por eso yo en las filminas anteriores dije que quedaban por ahí algunos esquemas de backups. Bueno, este es uno de los esquemas que va quedando de backup. Cada conversión, este esquema queda como un backup y se crea un esquema nuevo, ¿sí?, y se migra a partir del esquema anterior. También hay un esquema que se llama Toba Mapuche Logs. Antes estaba todo dentro de Toba Mapuche, pero ahora, hace ya varias versiones, se dividió en dos esquemas. En este esquema, que también es utilizado por el framework Toba, se guardan todos los accesos al sistema, todo lo que hacen en el sistema, todos los clics que hacen sobre distintas operaciones, eso se va guardando en una tabla de logs de Toba, ¿sí? Con esto nos permite saber quién entró a cada operación, o les permite a ustedes saber quién entró a cada operación, en qué momento entró, y qué cosas hizo. Y también lo usamos para saber, vieron que en Mapuche tenemos dos iconitos, que son las operaciones más usadas, y las últimas operaciones ejecutadas. Esto es por usuario, ¿sí? Esta información se saca de todos los accesos que hace cada usuario en el sistema, consume las tablas de ese log, y va actualizando estas opciones del menú. Esta tabla tiene muchos datos, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Y se separó, como yo dije antes, estaba todo junto, ahora se separó porque esto no se regenera, porque crece mucho, entonces no se regenera en cada instalación o conversión, ¿sí? Si hay un cambio se migra, pero no se regenera este esquema. Bien. Nosotros para esta presentación nos vamos a enfocar en qué cosas se producen en la base de datos para tener que hacer mantenimiento. Porque si yo tengo una base de datos que no se modifica nada, ni estructura ni datos, no tiene sentido, o sea, prácticamente no tiene sentido hacer el mantenimiento porque no se va a degradar, no le va a pasar nada a esa base de datos, no tener cambios. Pero ¿qué pasa? Con el uso del sistema hay distintas tablas, ¿sí?, que sufren cambios repentinos, ya sea crecimiento o decrecimiento a lo largo del mes o del tiempo. Hay varias tablas que sufren cambios, pero, por ejemplo, para citar algunos ejemplos, está la tabla de H21, que es la que se usa para hacer las liquidaciones, que esta tabla arranca el día 1 del mes, o cuando se abre el mes, sin datos, y cuando se cierra el mes, tiene millones de registros. Y de vuelta, cuando arranca el mes siguiente, pasa a tener 0 registros, a cuando termina el mes tener millones de registros. Quiere decir que esta tabla tiene un movimiento de datos que pasa de 0 a millones y de millones a 0. ¿Sí? Varía mucho el contenido de esta tabla. No es así con tablas como por ejemplo la de legajo de H01, que sufre cambios porque se dan de alta personas, pero no sufre cambios drásticos. O sea, no hay 1000 personas nuevas todos los meses, ¿sí? Sin embargo, esta tabla tiene millones de registros cada mes. Otra tabla, por ejemplo, es la de H21H, que es una de las tablas más grandes del sistema, donde van quedando todas las liquidaciones históricas, ¿sí? Al fin de mes, cuando se cierra el mes, yo les dije que DH21 se vacía, esos registros no se pierden, sino que se pasan a DH21H. Entonces esta tabla es una tabla que tiene una característica que va creciendo mes a mes en millones de registros, ¿sí? Después hay otras tablas que crecen, y decrecen, pero no de forma tan drástica. Por ejemplo, de H20 y 25, que son las de novedades de cargo y novedades de legajo. De H20 novedades de legajo, de H25 novedades de cargo, que si bien por ahí hay un movimiento de novedades interesante durante el mes, a fin de mes se dan de baja algunas, pero no es un movimiento tan brusco como la de H21. Siguiendo con las novedades, está de H70 y de H75, que son tablas que se produce mucho cambio. ¿Por qué? Porque crecen. O sea, todo lo que de H70 y de H75 es el histórico, ¿sí?, de novedades. Estas tablas tienden a crecer porque siempre se le van a estar insertando datos. No se borran datos de estas tablas. Entonces son tablas que siempre crecen mes a mes. Lo mismo con DH41, que es varias de ganancias, ¿no? Pero yo estoy nombrando las tablas principales.
que crece mes a mes, ¿sí? Incluso año a año va a crecer, ya que se les va a agregar 12 registros por cada legajo. Son tablas que tienden a crecer y nunca disminuyen su tamaño. También una tabla que crece mucho es la de recibos, ¿sí? Mes a mes va creciendo, sobre todo la que es de HR2 y R3. Es donde se da toda la información autocontenida de recibo y esas tienden a crecer cada vez más. Obviamente que yo cuando digo que esto crece, cuando yo digo que estas tablas crecen, van a impactar en lo que es el esquema Mapuche Auditoría, que también va a crecer. Acuérdense que el esquema Mapuche Auditoría nunca se borra, ¿sí? Las tablas siempre tienden a crecer. Por eso, uno de los puntos que ya les dije es, tengan en cuenta qué tablas loguean en Mapuche Auditoría, ¿sí? Porque si están logueando, por ejemplo, de H21, tengan en cuenta que si liquidan 10 veces la misma liquidación, Mapuche Auditoría, logs de H21 van a tener ese millón de registros multiplicado por 10, ¿sí? Y el mes siguiente, si hacen lo mismo, lo van a tener multiplicado también por 10, ¿sí? Quiere decir que van a tener un volumen de datos muy grande en este esquema. Todas las tablas van a crecer. Algunas van a crecer muchísimo por mes y otras no tanto, ¿sí? Tengan en cuenta que en Mapuche Auditoría no solo van a crecer las tablas que se insertan en registros, sino si borro, modifico o hago otra cosa, va a quedar todo registrado en esas tablas. O sea, siempre van a crecer ante cualquier operación que hagan. Lo mismo pasa con el esquema todo Mapuche Logs. Siempre va a crecer, ¿sí? Se guardan todos los accesos al sistema, donde hagan clic en un menú ya se va a estar guardando información. Las dos tablas más grandes son Apex Solicitud Browser y Apex Solicitud, ¿sí? Que va a crecer muchísimo. También hay otras que son cuando se loguean, cuando se conecta, o sea, una conexión, que se va a loguear, pero no crece demasiado. Pero estas van a crecer muchísimo, ya que son por cada clic y por cada usuario. Si se dan cuenta de la cantidad de clics que hacen, se van a sorprender cuando vean el tamaño de esas tablas, el volumen de datos de esas tablas. Esto lo estamos diciendo porque cuando el sistema, al no ser estático, pasa a tener mucho movimiento de datos, la base tiende a degradarse y tenemos que actuar para que la performance sea buena. Bien, yo les di un ejemplo de algunas tablas, pero ¿qué pasa? Nosotros manejamos mucha variedad de instituciones. Tenemos instituciones muy grandes, instituciones chiquititas, tenemos instituciones que usan alguna funcionalidad, otras usan otra. Entonces es muy difícil saber qué tablas le van a crecer a ustedes o qué forma se les va a degradar la base a ustedes. Una buena práctica es tener estas dos consultas a mano, ¿sí? La primera lo que hace es algo muy simple, te cuenta la cantidad de registros que tiene una tabla, ¿sí? Esto lo pueden meter adentro de un script o lo pueden hacer para alguna tabla puntual, y mes a mes ir mirando, ¿sí? Cómo se va variando los registros de cada tabla. Lo mismo con el tamaño que ocupa cada tabla y cada índice, ¿sí? Que también es muy, muy importante. Después vamos a hablar de los índices, ¿sí? Con esta consulta, si quieren después para poder mirarla, copiarla o hacer una captura de pantalla, o se las pasamos, no hay problema, o pueden usar cualquier consulta que se les ocurra, pueden buscar alguna en internet. Lo importante es saber cuánto me ocupa una tabla, ¿sí? Tanto en cantidad de registros como en espacio en disco, en megas, ¿sí? O gigas. ¿Qué pasa? Si yo hago todo esto en distintos momentos del mes, o incluso todos los meses, soy prolijo y llevo una estadística, me va a servir para prever cuánto espacio necesito de acá a fin de año, por ejemplo, para que el espacio en disco no me quede corto, ¿sí? O en qué tablas me tengo que enfocar porque vienen creciendo mucho, o porque la cantidad de registros se viene disparando mes a mes. Yo sé que de H21, todos los meses va a tener más o menos la misma cantidad de movimientos de registro, salvo por ahí cuando hay una liquidación de SAC, ¿sí? En los meses que cae SAC, por ahí tiene más registros, pero después crece más o menos parejo. Entonces yo puedo ir mirando y tomando acciones adelantado, que de eso se trata esto, tomar acciones adelantado antes del colapso.
son dos consultas que como que son la cabecera de todo, que les conviene siempre tenerlas a mano. Ya sé que en esta charla hay gente técnica y gente funcional. Los funcionarios lo que tienen que exigir es exigir a los técnicos, y los técnicos lo que tienen que hacer es exigirle a alguien, ¿no? Echarle la culpa a otro. Como les dije, las tablas, ¿sí?, van a tener tres cosas que son fundamentales para nosotros, que son la clave primaria, la primary key, la clave foránea, foreign key, y los índices, ¿sí? Son tres cosas que tienen casi todas las tablas del sistema, no digo todas porque hay cosas que venimos heredando, y si Dios quiere ya abandonemos cuanto antes lo que es Mapuche Escritorio, y ahí vamos a poder aplicar unas mejoras importantes sobre la base de datos. Pero bueno, casi todas las tablas deberían tener primary key, ¿sí? Casi todas las tablas que se relacionan con otra tabla deberían tener su foreign key, y las tablas también deberían tener índices. Esto lo puntualizo porque muchas veces nos llegan consultas de que, no sé, la típica es, el cálculo de ganancias tarda 5 veces más de lo que tardaba el mes pasado. Es imposible, salvo que nosotros hayamos metido muy mal los dedos, pero lo que pasa muchas veces es que hacen un backup, restauran el backup, revolean la tabla para un lado para el otro, y ahí se rompen las primary key, porque había un dato duplicado, no la pudo grabar la primary key, por eso no se creó el índice por la clave primaria, y tarda todo mucho más. Lo mismo con la foreign key, que nos ha pasado que hemos visto bases con datos duplicados, o cosas inconsistentes, no sé, cargos que no pertenecen a ningún legajo, ¿sí? Cosas extremas, pero las hemos visto. Entonces tengan en cuenta que las tablas tienen que tener una primary key, si se relaciona con otra tabla una foreign key, ¿sí?, y algún índice tiene que tener. Las tablas ya por tener primary key ya tienen un índice por la clave, ¿sí? Y además nosotros generalmente ponemos un índice por los valores de búsqueda. ¿Qué pasa? No salimos a crear índices sobre las tablas así de forma masiva, porque el índice también puede jugar en contra, ¿sí? El índice es bueno para búsquedas, pero para todo lo otro es malo. O sea, cuando tengo que actualizar, borrar o insertar, es malo el índice, ¿sí? Así que tengan en cuenta que si detectan o ven que necesitan un índice, pídanlo al índice de nosotros, que lo vamos a evaluar y le vamos a decir, sí, tenés razón, hace falta, o no, mirá, si nosotros lo ponemos, perjudica el sistema. Hay bases, como les dije, que nos han dicho que tienen problemas de performance, y hemos visto de que le faltan cosas, le falta índice, le faltan clave primaria. Una forma de chequear esto es hacer una instalación demo, ¿sí?, del sistema, en otra base, en otro lugar, y empezar a chequear las tablas que tengo dudas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros cuando hacemos una instalación demo mandamos la estructura correcta, ¿sí? Ahí está la estructura real. Después la pueden comparar con la base de ustedes y ver a ver qué les falta. Y si tienen problemas en aplicar algún cambio, nos dicen por GDS o por el método que se comunican, y lo podemos ver y arreglar. Bien, ¿cuándo se producen cambios en la estructura de la base de datos? ¿Sí? Como les dije, el esquema Mapuche es nuestro, y nosotros hacemos cambios ahí. Los cambios se producen cuando hay un cambio de versión. Cuando usted actualiza una versión, hay cambios, ¿sí? Pero sobre todo cuando se cambian los números de versión del medio. Cuando nosotros cambiamos el número de versión del medio, queremos decir que hay cambio de estructura. Si bien en versiones intermedias hemos insertado registros en la base de datos, jamás cambiamos la estructura, ¿sí? No hacemos cambio de estructura, por ahora, al menos. Los cambios de estructura que se producen salen a partir de un conjunto de cambios que se ejecutan, que nosotros llamamos escenarios de conversión, donde se ejecutan varios archivos, ¿sí?, que tienen este formato: cambio, un número, .php. El número es un número de ticket interno, ¿sí? Y acá adentro está programado el cambio. Por eso ustedes, cuando les falla algo, les salta error ejecutando el cambio tanto. Y esa información es importante que nos la hagan llegar, ¿sí? Tanto el log del error, por eso nosotros siempre cuando hay un problema puntualizamos que necesitamos el log, como quién lo produjo ese error, ¿sí? Entonces, la estructura siempre es modificada por un cambio, ¿sí? Cuando se convierte la versión, lo que también pasa es que se renombra el esquema de auditoría, ¿sí? Se renombra con un nombre, ¿sí?
se crea un esquema de auditoría nuevo. ¿Para qué? Porque si cambió la estructura de Mapuche, tengo que cambiar la estructura de Mapuche Auditoría. Se miran los datos de un esquema al otro y después se borra la auditoría viejo para que no ocupe espacio. También lo que se hace es, se renombra el esquema Mapuche, como ya les dije, se deja un backup, y se crea un esquema nuevo de todo Mapuche y se miran los datos desde el backup, ¿sí? Y este no se borra, el backup no se borra. ¿Qué pasa? Como ven, las conversiones llevan y traen información y aplican cambios sobre la base de datos. Por lo cual, esto puede tardar, y si tarda demasiado, puede ser que haya algo que tengamos mal en la base de datos. Bien. Es hora de empezar a ver qué herramientas tenemos para enfrentar problemas, ¿sí? O prevenir problemas. Analyze es una herramienta de Postgres, ¿sí? que ya trae, que se encarga de recorrer la base de datos, puntualmente cada tabla, y recolectar estadísticas sobre las mismas, ¿sí? Estas estadísticas las va a usar el planificador de Postgres. Postgres tiene un planificador que te dice cómo hacer las consultas, cómo resolverlas, y siempre te garantiza que te va a dar la mejor solución que él cree, ¿sí? Para darte esa solución, esa respuesta al query, de cómo ejecutar ese query, lo que hace es recurre a las estadísticas que ya sacó. Cuando las estadísticas están bien, la respuesta del query generalmente es buena, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando la estadística está mal, Postgres no sabe, y puede usar una estrategia para resolverte esa consulta que tarda 100 veces más que si hubiese tomado otra estrategia, ¿sí? Por eso es muy importante tener las estadísticas actualizadas. ¿Cómo actualizo las estadísticas? Con esta herramienta que se llama Analyze, ¿sí? Bien. Como ya les dije, si Postgres no sabe cuántos registros tengo en una tabla, si piensa que tengo 0 registros, por ahí emite usar un índice y usa directamente un barrido por la tabla, un barrido secuencial por la tabla. Ahora, si esa tabla, en verdad la estadística decía que tenía 0 registros, pero en verdad tiene millones de registros, como es de H21, Postgres va a estar dando una mala solución al problema, ¿sí? Lo mismo pasa con las tablas que hacen join con otras. Depende cómo arme el join, qué tabla joineo con otra, ¿sí? Es si la consulta va a tardar mucho o poco, ¿sí? Por defecto, Postgres tiene un valor de 100, que es las muestras que va a tomar por cada valor en la tabla. Es un valor que anda bien, ¿sí? No salgan a tocar Postgres como locos, sino que por defecto ya anda bien. Por ahí hay algunas tablas puntuales que tienen mucho volumen de datos, se puede hacer una corrección, ¿sí? Y ustedes pueden probar de modificar puntualmente para esa tabla que recolecte más estadísticas para que tomen mejores decisiones las consultas. De vuelta, no es debido o muerte salir a modificar esto, ¿sí? Ya les tendría que andar bien el sistema con los valores por defecto, pero si ustedes quieren agarrar y tunearlo un poquito más a Postgres, pueden salir a ponerle que recolecte más estadísticas sobre las tablas grandes, ¿sí? Esta herramienta, ¿sí? Es importante decir que se puede ejecutar con el sistema en uso. Una de las preguntas siempre que es, yo cuando hago un backup, cuando hago algo de mantenimiento, ¿tengo que parar el sistema? La respuesta es que no. Si tengo que parar el sistema, ya es otro tipo de tarea de mantenimiento, ¿sí? Lo que sí tengo que saber es qué hace la herramienta para medir el impacto, ¿sí? Esta herramienta lo que hace es select sobre las tablas para recolectar información y las escribe en tabla de Postgres. Por lo cual no me va a bloquear tablas de Mapuche. Yo voy a poder seguir usando el sistema lo más normal posible. Sí, por ahí es apenita más lento, porque está corriendo otros queries en paralelo. Por lo general, ni se enteran de que se está corriendo esto. Lo pueden ejecutar desde consola, o si no, desde el pgadmin. Los que tienen interfaz gráfica lo pueden ejecutar desde pgadmin. Acá les dejo un link donde van a tener información, la ayuda de Postgres, ¿sí? De 9.6, que es la versión de Postgres que tenemos actualmente. La otra herramienta es Vacuum, ¿sí? Vacuum o Vacuum es el proceso por el cual voy a agarrar y voy a pasar la escoba sobre la base de datos. Es el recolector de basura a la base de datos. Cuando ustedes eliminan un registro, ¿sí? Cuando el Mapuche elimina un registro, la tupla no se elimina realmente. Se marca como borrada, pero se deja. Postgres trabaja con unas páginas que son de 8K, que ahí es donde están todas las tuplas que entren en 8K, ¿sí?
¿Qué pasa? Cuando yo borro, me va a quedar entre las páginas tuplas borradas y tuplas vivas, ¿sí? Lo que hace el vacuum es, a todas esas tuplas, las vivas las pone arriba, o abajo, depende, y las borradas todas juntas, las agrupa en vivas y en borradas, ¿sí? Entonces es más fácil ver cuando yo tengo que insertar algo en esa página, encontrar las borradas es más fácil, no tengo que ir recorriendo todos los lugares hasta encontrar un lugar para insertar, ¿sí? Más o menos así funciona el vacuum, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo cuando tengo todo ordenado dentro de una página, me va a tardar menos, ¿sí? Los insert y los update van a ser más rápidos. Entonces lo que hace el vacuum es ordenar esas páginas, ¿sí? Para ordenar estas páginas, yo voy a tener un acceso más fuerte sobre los datos, y esto me puede poner un poco más lento el sistema que lo que hacía el Analyze. Pero bueno, son cosas distintas. Este es el vacuum por defecto. Hay un vacuum que se puede llamar, que es full, que lo que hace es, además, ¿sí?, de limpiarme, es compactarme. Lo que va a hacer es, me va a llenar las páginas de 8K, no me va a dejar espacio libre, o sea, me va a dejar muy poquitito espacio libre, lo que es por defecto, y me va a liberar páginas de 8K. ¿Qué quiere decir? Que me va a liberar espacio en disco, ¿sí? El vacuum solo no libera espacio en disco, el vacuum full sí va a liberar espacio en disco. Lo que pasa es que el vacuum full, ¿sí?, me va a bloquear las tablas enteras, ¿sí?, y el sistema se puede trabar muchísimo. Así que tengan cuidado, nunca ejecuten el vacuum full cuando se usa el sistema comúnmente, sino que déjenlo para horarios programados que ustedes consideren que el sistema no está en uso, o no tiene un uso intenso. La ventaja de este es que me libera espacio y me mejora un poco la performance de los select, porque voy a tener más registros en cada página de 8K. Por lo tanto, me voy a tener que traer menos páginas, menos lectura de disco, mejor tiempo de respuesta. Se puede ejecutar en paralelo, ya lo dije, pero ojo con el full, que produce muchos bloqueos, ¿sí? Al igual que el Analyze, se puede ejecutar desde consola o desde PGAdmin. Ustedes dicen, yo no hice nada de esto, y el sistema no corría Analyze, no corría vacuum, y el sistema me anda. Sí, Postgres tiene desde hace muchísimas versiones algo que se llama AutoVacuum, ¿sí?, que también tiene un AutoAnalyze adentro. Que lo que hace es, por defecto va corriendo de fondo, hay dos procesos de fondo, o varios, depende de cómo se configure, se puede configurar que haya más de un proceso, que lo que hace es agarra las tablas por fragmentos de tiempos, ¿sí?, muy cortitos, y analiza esa tabla un poquito, o la limpia, le hace una limpieza un poquito, y la deja. La agarra un poquito, la trabaja y la deja. Así está constantemente de fondo haciendo este trabajito. Pero ¿qué pasa? Son intervalos muy pequeños de tiempo que trabajan cada tabla. Entonces, si una tabla crece, como DH21, que pasa de estar, no sé, en 10 minutos pasa de estar vacía a tener millones de registros, Postgres no se enteró que esa tabla pasó a tener millones de registros, estadísticamente, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que ahí me puede funcionar mal un query. ¿Por qué? Porque piensa que no tiene registros, y en verdad tiene millones de registros. Ahí es donde Postgres tomó una mala decisión, porque no tenía actualizada las estadísticas correctamente, ¿sí? Es aconsejable tenerlo activado siempre. Esto no consume muchos recursos, no es que la base de datos se me va a poner más lenta porque lo tenga activado, ¿sí? Siempre chequen cuántos tienen activados, y hay toda una configuración aparte. Si van a tocar estos valores, primero les aconsejo leer un poquito sobre esto, y cualquier cosa nos consultan, ¿sí? Pero sepan que de fondo siempre hay algo que está trabajando para mantener la base lo más óptima posible. Bien, por último, la tercera herramienta, vamos a nombrar 3 herramientas. La tercera herramienta se llama Reindex, que se le usa para arreglar índices dañados, ¿sí?, o que contienen datos inválidos. En teoría esto, si uno hace una lectura o estudia base de datos, nunca debería pasar, pero la práctica nos dice otra cosa, que los índices se rompen, ¿sí? La teoría dice que no, la práctica dice que sí, o demuestra que sí. Ya sea por problemas de software o de hardware, muchas veces quedan índices rotos, ¿sí?, o inflados, hinchados. Un índice hinchado es, por ejemplo, un índice que tiene páginas vacías o tiene muy poquitos elementos por página, entonces tengo que recorrer un montón de información para llegar al valor de la tabla, ¿sí? Incluso hemos detectado, en problemas en distintas universidades,
que el índice era más grande que la tabla, o sea, una cosa de locos que no tendría que suceder nunca, pero sin embargo pasaba. Entonces era más costoso entrar a la tabla por el índice que hacer un recorrido secuencial por dicha tabla. ¿Sí? Con esta instrucción, que se llama reindex, lo que se hace es, se reescribe. ¿Sí? El índice se genera de vuelta y se elimina el índice anterior. Esto también es bastante bloqueante, así que los aconsejamos hacer... se aconseja hacerlo cuando el sistema no está en uso. ¿Sí? Si bien hay distintas mejoras de pobres, que hay creación de índices concurrentes y eso, consideramos que lo mejor es hacerlo en un momento que el sistema esté ocioso, o bueno, o ya, dependiendo de la gravedad, ustedes decidan cuál utilizar. Bueno, ya sabemos las herramientas que tenemos, ahora lo que tenemos que saber es cuándo las tenemos que ejecutar. ¿Sí? Esto es lo bueno, porque yo hago la pregunta y ustedes no me pueden responder. Bueno, algunos tips. Autovacum, siempre activo. Siempre activo. Si lo desactivaron, escríbame después por mail si quieren y lo charlamos. Pero siempre activo, generalmente no hemos visto ninguna base que el sistema se degrade por tenerlo activo, al contrario. Una muy buena práctica es automatizar el tema de Analyze y Vacuum. ¿Sí? Automatizar, digo, de que se corra automáticamente a la noche, por ejemplo, ¿sí? Por una tarea programada o lo que sea, de la forma que ustedes encuentren para correrlo, y que mínimamente se corra, por ejemplo, a la noche. Siempre detectando los tiempos que tarda, ¿no? Y atrapando la devolución de la corrida, porque muchas veces se corre, se cuelga el proceso, queda colgado, y tiro otro, y aparece un nuevo proceso que se vuelve a colgar, y llega un momento que miran y tienen 40 procesos de Analyze corriendo, y todos bloqueándose entre sí, y no se liberan nunca esos procesos y ni terminan satisfactoriamente. Así que una cosa es automatizarlo y otra es monitorear que eso termine satisfactoriamente, y si no, ver cuál es el problema. También es recomendable ejecutar un vacuum full, ¿sí? Esto es, por ahí se puede calendarizar para un sábado, un viernes a la tardecita, ¿sí? Que tenga tiempo de trabajar durante el fin de semana. Se puede automatizar o correrlo ustedes manual cuando lo consideren necesario, cuando tengan que liberar espacio en disco. Siempre es muy recomendable después del vacuum full hacer un reindex, ¿sí? ¿Por qué? Porque se producen muchos movimientos de páginas, ¿sí? De 8K, de esto que comprimía la página, ¿se acuerdan que les dije? Entonces el índice va a empezar a tener muchos cambios y se va a degradar un poco. Entonces siempre es aconsejable hacer un reindex después de esto. Lo interesante es que todas estas herramientas se pueden ejecutar a nivel base de datos o a nivel una tabla puntual, ¿sí? Si ustedes detectan que hay tablas que sufren más cambios, por ejemplo de H21, le pueden tirar Analyze cada 3 horas, ¿sí? Por ejemplo. Lo pueden hacer por tabla o por base de datos. Bien, ¿cuándo los ejecuto yo? ¿Cuándo necesitaría ejecutarlos de forma manual, por ejemplo? ¿Cuándo sería útil? Y si yo liquido, nos ha pasado también que nos han consultado que liquida bien, pero cuando van a ver el reporte de lo liquidado, de pronto les tarda un montón. Bueno, ahí seguramente es que no tiene la estadística actualizada. Si le corren un Analyze a mano, les va a responder inmediatamente como les respondía antes, rapidísimo. También es aconsejable luego de cambios de versión. ¿Por qué? Porque hace un movimiento de datos importantísimo. Todo lo que genere movimiento de datos es perjudicial, o sea, lo que hace es degradar la base. Entonces, después de un cambio de versión, corran un Analyze, un Vacuum, ¿sí? Si pueden correr un Vacuum full, ya que tiene el sistema parado mejor, un reindex. Luego del cierre de mes también es aconsejable correrlo manual. Luego de liquidaciones masivas. Y algo importantísimo es cuando levantan un backup, ¿sí? Ustedes cuando levantan un backup no tienen estadísticas. Las estadísticas están en cero, ¿sí? Directamente en cero. Así que es importantísimo que corran un Analyze. El vacuum no va a hacer falta en ese caso, porque al restaurar la base ya les quedó bien, satisfactoriamente. Pero el Analyze es importantísimo. Y bueno, si detectamos que una consulta tarda más que antes, córranlo antes de pedir ayuda, córranlo, porque muchas veces es eso lo que está pasando. Una pregunta generalmente que nos surge es, esta operación me tarda, pero no sé por qué me tarda. Si es problema de red o qué problema es. Una de las estrategias que tenemos es, hay un parámetro de log que me dice que me loguea todas las consultas que tardan más de cierto tiempo.
Este parámetro es muy útil, no sé en qué hora estoy. Este parámetro es muy útil porque me va a dejar el log de las consultas que tarden, por ejemplo, más de 10, no sé, 10 segundos, ¿sí? Que es bastante para una consulta. Lo pueden habilitar para un usuario en particular, ese log, ¿sí? Y al habilitarlo para un usuario en particular no les va a loguear todos los otros usuarios. Entonces lo habilitan esa variable para un usuario en particular, se loguean al sistema, a nivel base de datos, ¿no? Pero por el sistema, con ese usuario corren las opciones y ahí le va a sacar los queries que están tardando mucho y empezar a ver por qué tardan, analizando a ver si le falta un vacuum, si la tabla está muy grande, si le falta un reindex, o si necesitan ayuda nuestra para resolverlo. Bien, vamos a tocar algo de backups, pero no los aspectos técnicos, ¿sí? Los aspectos técnicos los vamos a dejar ahora en la filmina que viene, le vamos a mostrar cómo lo vamos a resolver, ¿sí? Lo más importante del backup es hacerlo, ¿sí? Y definir una política de cómo hacer el backup, ¿sí? ¿Qué resguardar? Yo puedo resguardar una tabla, puedo resguardar la base entera, puedo resguardar un esquema, ¿sí? ¿Quién va a ser el encargado? ¿Se va a disparar automáticamente? ¿Lo va a disparar una persona? ¿Sí? ¿Con qué frecuencia se va a hacer ese backup? Si cada media hora, cada una hora, si se va a hacer continuo. Por ejemplo, hay formas de backup que están constantemente haciendo backup, o si voy a tener algo que se llama alta disponibilidad, que es ante se cae la base de datos, se rompe algo, puedo agarrar y seguir trabajando sobre otra base de datos que está al día, ¿sí? Hay distintas formas de hacer backup o de formar la alta disponibilidad, que está bueno que se lo planteen y lo dejen anotado para tener una política de resguardo completa. ¿Dónde voy a guardar ese backup? Si lo puedo guardar en el mismo servidor, en otro edificio, si ese backup va a quedar en la nube, en un pendrive, o dónde va a quedar. ¿Cómo se restaura ese backup? Por ejemplo, si lo puedo restaurar de forma parcial, muchas veces necesito 3 tablas de todo el backup y no tiene sentido restaurar todo el backup, ¿sí? O si necesito restaurar todo el backup, ¿sí? Esto va directamente de la mano de la forma que se hace el backup también, ¿sí? Por eso lo nombro. Y también algo que tienen que tener en cuenta es evaluar la ventana de tiempo que se pierde o los datos que se van a perder entre el que hice backup y el tiempo que me avisaron de que había que restaurarlo, que detecté que algo está mal, ¿sí? ¿Cómo rehago ese trabajo faltante? Eso lo tienen que evaluar y, si es posible, dejar escrito para ustedes para tener una política completa. Si bien generalmente los backups son automáticos, nosotros sugerimos también que existe la posibilidad de hacer backups a demanda, o sea, donde una persona levanta la mano y dice, necesito hacer backup del sistema. Generalmente los funcionales les dicen a los técnicos esto, ¿sí? Y bueno, tienen que tener, por medio de una solicitud al DBA, al técnico, por medio de Pejamín, de alguna forma, apretar un botón, tienen que tener la posibilidad de poder hacer un backup cuando ellos necesitan, ¿sí? Nosotros tenemos lugares del sistema donde exigimos sí o sí que hagan un backup. Por ejemplo, el cierre de mes. Yo sé que hay algunos que no lo hacen, no me quiero enterar que no lo hacen, porque una confesión, cuando nosotros nos enteramos eso, nos enojamos muchísimo. Porque nosotros tenemos una opción que es, hicieron backup, y ustedes ponen que sí, y en verdad no lo hicieron. Y nos enoja muchísimo, sépanlo. Pero bueno, lo dejamos aparte. Y también lo van a necesitar backups, ¿sí? Para recrear un ambiente. Por ejemplo, quieren hacer un cambio sobre fórmulas o quieren probar un aumento de paritarias. Bueno, necesita hacer un backup del sistema y restaurarlo en otro lado. Bien, no nos vamos a meter en backup porque es toda una charla. Para eso hay un video grabado, una charla grabada, una capacitación que dio Ignacio Viso, que es un DBA de Postgres que tiene el SIU, que sale un montonazo. Acá les dejo un link del video, si no está en el canal del SIU, donde evalúa todas las formas de backup y las trabaja, ¿sí? Así que, si tienen dudas sobre cómo hacer backup en Postgres, ahí está un video muy bien explicado, y obviamente que después nos pueden consultar cuando quieran, si tienen una duda puntual. Bien, vamos a lo más lindo, que es borrar datos, ¿sí? Que seguramente todos quieren hacer, salir a borrar cosas. Bien, antes de depurar datos, lo que tenemos que hacer es un backup. Y después de hacer el backup, tenemos que hacer otro backup, ¿sí? Hagan backup siempre, ¿sí? Yo sé que hay gente que está en esta charla, que le gusta el vértigo, no hace backup y se manda a hacer cosas. Algún día lo van a necesitar y se van a acordar de mí. ¿Qué podemos borrar? Nada que no haya sido backupeado. Tercera vez que nombro el backup, ¿sí? Hagan backups. Donde puedo atacar, para más o menos depurar la base, bajarle el tamaño,
es la tabla de Mapuche, toda Mapuche Logs, ¿sí? Las tablas esas que yo les dije que cada clic que hacen se va guardando. Ahí puedo trabajar y borrar información. ¿Qué pasa? Si yo borro eso, ojo que las operaciones de Mapuche, ¿sí? Las más recientes y las más utilizadas, eso se va a ver afectado. Tengan en cuenta eso, y además tengan en cuenta de que no van a tener la información en línea. Si la tienen en un backup y surge una necesidad de una auditoría para ver quién tocó tal cosa, la van a poder ver por medio de un backup, levantando un backup. ¿Sí? Algo que nos consultan mucho es si puedo borrar los datos de Mapuche Auditoría. La respuesta es sí, poder borrar se pueden borrar, siempre que tengan backup. Siempre backup. Se puede armar un script, ¿sí? Que lo que haga es borrar datos antiguos del año pasado, por ejemplo, y dejar datos del último año en línea. O bueno, es una decisión de ustedes de qué quieren borrar y qué no. Para eso está bueno armarse un script, se puede armar un store procedure, que dada una fecha recorra todas las tablas y borre los registros anteriores a esa fecha. Hay varias instituciones que lo tienen hecho, que así que pueden escribir si quieren en el foro o en la lista de usuarios pidiéndolo, y seguramente hay varias universidades que lo tienen hecho y se lo pueden brindar. Nosotros no hacemos eso porque no borramos datos, ¿sí? Si es una política nuestra, generalmente no borramos ningún dato, y si borramos les avisamos 3 o 4 versiones antes de lo que vamos a borrar. Con esto de borrar información de Mapuche Auditoría, tienen que tener siempre el bit prendido de que hay ciertas tablas que requieren datos, ¿sí? Que son las del reporte de novedades, las que consumen datos del reporte de novedades. Si bien generalmente consumen datos recientes del último mes, puede ser que necesiten más datos. Y estas tablas siempre necesitan tener un registro inicial para poder realizar comparaciones. Entonces siempre un registro hay que dejarles a las tablas que se usan en el reporte de novedades. Bien, otra cosa que se puede borrar son digitalizaciones, ¿sí? Digitalizaciones que ya no sirvan, que no estén usando, o que ya fueron migradas a otro repositorio. Como ustedes ya saben, nosotros ya dejamos de digitalizar en la base de datos y se lo delegamos a algo que se llama Array Documentos, que es todo un sistema del CIU donde tiene todo el soporte para almacenar de documentos, firmarlos, procesarlos, validarlos, bueno, tiene un montón de funcionalidad, que así que nosotros estamos delegando ya todo lo que es digitalización a Array Documentos. Por lo tanto, si tengo cosas digitalizadas en la base que ya no voy a usar o ya las migré, también las podría borrar porque va a ocupar mucho espacio. ¿Qué logro borrando datos? Teóricamente la performance no se tendría que ver afectada, ¿sí? Si bien puede mejorar algo, no tendría que ser significativo. Pero sí voy a disminuir mucho el espacio en disco y voy a mejorar mucho los tiempos a la hora de convertir una versión, ¿sí? O de restaurar una base. Muchas veces cuando tienen que restaurar una base, lo necesitan ya y tarda 3 o 4 horas, 3 o 4 horas, y eso es muchísimo tiempo y necesitan más rápido. Bueno, depurando estas cosas pueden lograr mejores tiempos, ¿sí? Bueno, desde la aplicación, ¿qué puedo hacer? Como para cerrar, siempre backup, y después lo puedo hacer, es una tarea no muy linda, ¿sí? Yo sé que todos están poniendo cara fea, más que nada los funcionales, pero emprolijar la fórmula de los conceptos es crucial, ¿sí? Disminuir la cantidad de condiciones que ya están en desuso, sacarlas, ¿sí? Hacerlos más genéricos, por ahí evaluar de usar lo que llama constante de liquidaciones, ¿sí? Que es algo bastante nuevo, que está bueno que lo usen, que mejora las fórmulas. También pueden depurar acumuladores que no se usan, ¿sí? Utilizar la nueva función valor concepto, que evita usar un acumulador para solo acumular el valor de un concepto, ¿sí? Eso está muy bueno también, que lo tengan en cuenta. Bueno, no abusar del uso de novedades de legajo y de cargo. Sabemos que ante cualquier cosa, ¡pac!, le cargan una novedad y sale liquidada. Hay que ver siempre, antes de cargar eso, preguntarse, ¿se puede generalizar con una fórmula? Ir por el lado de la fórmula, para que sea más masivo. Otra cosa que está buena, que se depure, se haga más prolijo, es pasar legajos que no tienen cargos o que no se utilicen ya a pasivos, ¿sí? Parece una pavada, pero muchos no lo hacen. Solo dejar disponible plantillas personalizadas en uso. Nosotros, el sistema, para los reportes damos plantillas, ¿sí? Y ustedes las pueden personalizar. ¿Qué pasa? Muchas veces tienen 40 plantillas personalizadas, y de todas las 40 usan 5. Bueno, dejen solamente esas 5, porque además de
de mejorar la performance o tener menos volumen de datos, además van a evitar confusiones, y se va a ganar en eso, más que nada, no en el otro tema. Y solo dejar funciones del sistema que va a usar el usuario, ¿sí? Y con esto quiero decir que hay que depurar lo que son los usuarios y perfiles. Hay que dar una recorrida y decir, bueno, este usuario tiene este permiso, tiene este y tiene este. Y también darle una chequeada, porque nosotros sacamos funcionalidad nueva, y esa funcionalidad, seguramente si el usuario tiene ciertos permisos, no la va a ver. Entonces 2x3 darle una revisada y decir, a este usuario ahora le tengo que aprender esta funcionalidad nueva o apagar esta vieja. ¿Sí? Que así que la depuración no es solo a nivel base de datos, sino también a nivel aplicación, muchas veces ayuda mucho para el mantenimiento de la base. Bien, como para terminar, el resumen de lo que vimos, ¿sí? Es hagan backup, siempre hagan backup. Ejecutar periódicamente Analyze y Vacuum, ¿sí? Verificar cuáles son las tablas que se están logueando en Mapuche Editoría, es muy importante. Dedicarle tiempo, ¿sí? Si no le dedicamos tiempo a las cosas, es muy difícil que mejoren, ¿sí? Pero bueno, dedicándole un poquito de tiempo en prolijar los datos, vamos a tener más acotado ese volumen de datos y nos va a beneficiar. Detectar inconsistencias, ¿sí? Y poder detectar problemas de performance, intentar solucionarlo ustedes, y si no, escalarlo hacia nosotros. Bien, con esto terminamos la presentación que teníamos preparada del webinar, y quedo abierto a consultas. Ahora si encuentro las consultas donde están, ahora lo voy a ver. Quedo abierto a consultas, ¿sí? Les pedimos por favor que indiquen el nombre y la institución, y la consulta sea lo más breve y directa posible para poder abarcar más, ¿sí? Y por ahí quedan algunas consultas pendientes por el tema de tiempo, que así que les pido por favor que esas consultas que no fueron contestadas me las pasen al mail, que se las voy a contestar con todo gusto, ¿sí? Bien, a ver si puedo abrir. Vamos a dejar de compartir esto. Ahí salgo yo. Muy bien, vamos a ver los participantes. Vamos a ver el chat. Bien, no te enojes. Sí, me reenojo cuando no se me acaba Osmar, ¿viste lo que es? Vos lo sabés muy bien. Me recontra caliento. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Por favor no me digan que prenda el micrófono porque estuve una hora hablando solo, me muero. Nadie se anima. O no estoy leyendo nada. 50 participantes tuvimos. Bien. No hay dudas, quedó todo muy claro. A ver si hay dudas. Acá. En caso de una liquidación, voy a leer una de Pablo, ¿sí? De San Luis. En caso de una liquidación para mejorar la performance, ¿se puede deshabilitar temporalmente los triggers de la tabla? Sí. Sí, se puede deshabilitar. Es más, Mapuche cuando lo instalás por defecto lo tiene deshabilitado, ¿sí? Así que nosotros lo que hacemos, recomendamos, es chequear eso para ver si lo tiene que habilitar, ¿sí? Por defecto está deshabilitado. Hay pros y contras de esto de deshabilitarlo. Tengan en cuenta que si lo deshabilitan y pasó algo, si alguien cambió algo ya liquidado, no lo van a ver, ¿sí? Lo que se puede hacer es deshabilitarlo, liquidar, habilitarlo, ¿sí? Algunas otras tablas, en el caso de una liquidación, las tablas, el volumen grande cuando se hace una liquidación es de H21, ¿sí? No se insertan datos en otras tablas, ¿sí? Así que cuando liquidan, de H21 es la tabla que se toca. Bien, voy a leer algo de Melina, seguramente algo de ganancias, así que a ver, desde la versión 3.6, que se cambió el actualizador, el backup, sí, del esquema toma mucho, no se guarda con el número de versión, sí, ya sabemos. Nosotros cambiamos, gracias Melina por esto, yo por eso les dije que el nombre era Toa Mapuche- la versión, pero también les dije Toa-backup, por ahí pasó desapercibido, pero a partir de la versión 3.6, que cambió la forma de instalar de Mapuche, se pierden los esquemas anteriores, ¿sí? Solo deja un esquema de backup. Estamos trabajando en mejorar ciertas cosas que nos faltan todavía del instalador para poderlo adaptar a como lo teníamos nosotros. Nosotros nos subimos a un instalador genérico del SIU y tenemos que personalizar ciertas cosas que nos faltan. Una de ellas es esto del backup. Ya lo tenemos contemplado, ya lo tenemos anotado en un ticket para mejorarlo, así que Melina, quédate tranquila y muchas gracias por
por detectarlo estuviste muy atenta. Te felicito. Seguramente Mari está ahí viendo y hace sí con la cabeza porque ya lo estuvimos charlando. De nada. Esto seguramente vamos a estar trabajando en la próxima versión grande de Mapuche, que va a salir con cambio de TOBA y eso. Seguramente en esa versión, si podemos, lo vamos a sacar. Bien, los esquemas... bien, los esquemas TOBA, Mapuche y guión bajo, sí, se pueden, no los usa, el sistema no los usa, ¿sí? Se pueden eliminar. Pablo de San Luis pregunta si los esquemas TOBA Mapuche 350 y TOBA Mapuche Backup se pueden eliminar. Sí, se pueden eliminar, el sistema no los usa para nada, ¿sí? Yo te aconsejo que antes de eliminarlos, hagas un backup, ¿sí? Igual ya teóricamente toda esa información la tenés porque antes de convertir hiciste un backup. Te miro, Pablo. La respuesta puntual es sí, se puede eliminar, no hay ningún problema porque no lo usa. Obvio, sí. ¿Cómo me mienten? ¿Cómo me mienten en la cara? ¿Cómo me mienten? Alguien que, por favor, le voy a decir que eliminen a Ariel Soya de la charla. Ariel pregunta, si tengo que hacer un desarrollo propio, ¿lo hago en otro esquema? Si estuvo atento Ariel Soya, no, sí, todo lo que hagan ustedes en otro esquema, ¿sí? Ya sea en esquema público o en un esquema que creen ustedes, siempre en otro esquema. ¿Por qué? Porque nosotros cuando creamos tablas, o borramos tablas, o hacemos cambios sobre tablas, si nos llega a conseguir el nombre que ustedes justito usaron, ¿sí? Les vamos a romper la tabla directamente, se la vamos a hacer pedazos, ¿sí? O nos va a fallar la conversión. Que así que, sí, siempre en otro esquema. Todos los desarrollos en otro esquema y los va incluso a ayudar a ustedes a tener agrupado los desarrollos en distintos esquemas. Gracias, Ariel, por la pregunta. No sé si quedó contestada. De nada, Ariel, un gusto. ¿Tiene alguna otra pregunta? Ahí está. ¿Puedo desde otro esquema? Sí. Leo la pregunta de Javier. ¿Puedo desde otro esquema hacer referencia a tablas del esquema Mapuche? ¿O eso va a traer problemas en una conversión? Lo que va a pasar es que el esquema se renombre, ¿sí? Entonces te va a traer problemas. Lo que tendrías que hacer es tener un script de que te las vuelva a reapuntar. Sí, si relacionas tablas vas a tener problemas. Porque te van a quedar apuntando al esquema antiguo. ¿Sí? Lo que dice Javier es, si él tiene un desarrollo, no, vos si apuntás una, no se va a romper porque vos tenés una tabla tuya apuntando un esquema. Este esquema lo que hace es cambiar el nombre. La tabla te va a seguir apuntando a ese esquema porque cambió el nombre y ya Pobre te lo va a resolver. ¿Sí? Va a quedar apuntando a ese esquema. Pero lo que pasa es que nosotros creamos un esquema nuevo, ¿sí? Perdón, el esquema Mapuche me dijiste, ¿no? Ah, el esquema Mapuche no se te va a romper. No, porque no se convierte. Perdón, había leído mal. Yo pensé que me decías otro. No se va a romper porque nosotros no regeneramos el esquema Mapuche. Lo que hacemos es lo convertimos, ¿sí? Puntualmente lo que dice Javier, ahora paso con la de Joaquín Díaz de Entre Ríos, pero lo que dice Javier es, no se va a romper ya que nosotros no convertimos, no replicamos el esquema Mapuche, sino que lo convertimos. Entonces no se va a romper porque el esquema no va a cambiar de nombre. ¿Sí? Joaquín Díaz dice, nos pasa que dejó de responder el reporte de novedades cuando se crea un cargo. Se elimina y se vuelve a crear. Tengo que borrar los logs, el primer insert y delete. Seguramente lo que les pasó, Joaquín de UNER, es que borraron todos los registros de esa tabla y no dejaron un registro vivo, ¿sí? Por eso tenés que hacer, crear, borrar, o bueno, hacer el insert ese que decís para que te funcione. Eso es algo que yo por ahí ya lo dije, pero lo hago en foco de vuelta con esta pregunta tuya, es siempre tiene que dar un registro vivo en esa tabla para que el reporte de novedades responda bien. Creo que para eso solo tenés que estar atento al Searchpad, dice Melina con el tema de la conversión.
El SharePad, nosotros lo seteamos siempre al usuario mapuche, al usuario mapuche no, al esquema mapuche. Hola, soy Matías de UNC. Si querés, Javier, después cualquier cosa lo charlamos, pero no se tiene que romper nada. Si se les rompe algo, consúltenlos para ver cuál es el problema. Hola, soy Matías de Córdoba. Si creo otro esquema para desarrollos propios, ¿tengo el problema de que una actualización de Mapuche pierda ese esquema? No, no lo va a perder, ¿sí? Mapuche va a trabajar sobre su esquema y vos vas a seguir teniendo tu esquema propio. No lo vas a perder, quédate tranquilo. Nosotros todo lo que trabajamos sobre el esquema Mapuche, ¿sí? Y bueno, sobre los esquemas de TOBA, que es parte de la conversión del sistema. Son los 4 esquemas que trabajamos, son los que nombramos. Si no pones tablas en ninguno de esos 4 esquemas, no vas a perder nada. Claro, sí. Tal cual, Melina. Sí. La confusión fue que a Javier le había entendido que apuntaba a uno de los esquemas que se renombran, como Mapuche Editoría o todo Mapuche. De nada, Matías. Y gracias, Melina, por el aporte. Bien, no sé si tienen más consultas. Ya estamos en una hora exacta, así no me reta el coordinador. Creo que si hago, Javier vuelve a decir, creo que si hago una vista a una tabla del esquema Mapuche y esa tabla se convierte, falla la conversión. Sí. Esto lo... nosotros hacemos un reporte de las cosas que cambian, sacamos un listado de tickets que cambiaron, y entre esos listados están los tickets de cambio de base de datos. Si ustedes apuntan a una vista, ¿sí? La vista consume una tabla. Si esa tabla justo se le agregó una columna y la vista es un cel asterisco, va a fallar, ¿sí? Si la vista solo consume los datos, las columnas que no se modificaron, no tendría que fallar, ¿sí? Si hace un cel asterisco la vista, no tendría que fallar. Si hace sobre un campo que se cambió, se renombró, tendría que fallar. Si tiene algún caso, Javier, que les falla la conversión por una vista, acércalo, por favor, que lo vamos a evaluar a ver cuál es el inconveniente. Bien, seguramente más adelante va a haber otros webinars y se toque el tema de lo que es actualización y conversión. En otra base seguramente de otro sistema. En Mapuche no creo que te pase, Javier, esto que se te rompa la conversión. Bien, no sé si hay más preguntas. Bernardo, si no, ahí sí. Muchas gracias. Se va a subir el video al canal de YouTube y sí, no hay problema en mandarlos de las diapositivas, no hay ningún problema, pero el video va a estar en el canal de YouTube. Eso lo pregunta Sebastián. ¿Sí? No sé, Sebastián, de qué institución sos, pero se puede conseguir no hay problema en la filmina, te lo podemos pasar. Si querés, mandamos un mail ahí, al mail que puse, ndominguez@ciudeduar, y te las pasamos. Y no, bien. Gracias. Gracias a vos.